Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Vane. Bueno, comenzamos en esta tarde un nuevo ciclo de entrevistas. En este caso tenemos el honor de entrevistar a Victoria Villarroel. Mi nombre es Laura Novillo. Soy referente de la Juventud del Partido Demócrata, así que ya vamos a empezar a hablar con Vicky. Ahí estamos. Se conecta Vicky. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te trata el domingo? Bastante nerviosa hoy por tener este honor de poder charlar con vos. Un gran honor, la verdad. Faltaba más, es una charla, así que nos falta el cafecito y ya estamos. Y ya estamos, sí, exactamente. ¿Cómo estás vos pasando este domingo? Acá hace un poquito de frío, pero estamos bien. Bueno, bien, yo estoy en la provincia de Santa Fe, acá también hace bastante frío, pero bueno, es un día de sol, contenta de poder charlar con ustedes y bueno, de conocernos con aquellos que se sumen a la charla. Así que, bueno, ahí transitando la cuarentena, esperando que en algún momento el gobierno decida darle final a la cuarentena, no porque uno pretenda salir a, no sé, a contagiarse o a toserle a la gente, sino simplemente porque no puede ser que estemos restringidos durante tanta cantidad de tiempo en una cuarentena tan estricta. Exactamente, creo que todos esperamos eso, que en algún momento ya podamos empezar a hacer nuestra vida normal, aunque sea con protocolos, pero no podemos seguir así, esa es una realidad. Pero bueno, Sí, estamos además atravesando un momento difícil. es que además tenemos que poder trabajar, tenemos que poder transitar. En mi caso yo tengo que poder regresar o si decido luego volver a Santa Fe poder hacerlo libremente y no tener que quedar ya allá en Buenos Aires. O sea, hemos quedado sumamente limitados y bueno, y por esa razón metimos un amparo esta semana con Francisco Neto, eh, pidiendo, digamos, que el Poder Judicial se expida sobre la inconstitucionalidad del decreto de prórroga de la cuarentena. Así Justamente que te iba a preguntar sobre eso, sobre el amparo que hicieron con Francisco Neto, así para que es. nos cuentes Bueno, de qué se trataba. mira, se interpuso esta semana, solicitamos en este amparo que se declare la inconstitucionalidad del decreto de prórroga, no del decreto original de la cuarentena, sino del que fue prorrogando. ¿Por qué? Porque primero, un decreto de necesidad y urgencia no puede limitar tanta cantidad de derechos fundamentales de nuestra Constitución. Claro, Eh, entonces, para hacerlo, para que el presidente pueda declarar una cuarentena tan severa como la que ha declarado, lo tiene que hacer con el aval del Congreso, el cual tiene que promulgar una ley donde se digan los términos, alcances y los objetivos de esta cuarentena. Esto no fue lo que ocurrió, y bueno, ha estado en estos 70 días el presidente decidiendo con un decreto de necesidad y urgencia, que en esto hago bastante hincapié porque son cuestiones muy estrictamente legales, pero la realidad es que vos no podés restringir los derechos que nuestra Constitución garantiza haciéndolo por un decreto de necesidad y urgencia. Vos necesitás que eso sea convalidado por el Congreso. Máxime cuando el Congreso además está legislando. Entonces, si está legislando, si está sesionando, ¿cómo no sesiona sobre este tema? Que es el tema más importante que tendría que estar abarcando. Entonces, en primer término, por eso, después por la proporcionalidad y la razonabilidad de toda la cuarentena en sí, o sea, no parece proporcional lo que es el remedio, que sería la cuarentena, para una enfermedad que entiendo que obviamente causa muertes, pero que causa muchísimas menos muertes que una gripe estacional o la influenza.
entre la neumonía y la influenza mueren más de 30.000 personas por año en Argentina. Y acá tenemos, no llegamos a 700 personas. Por supuesto, no quiero que nadie se ofenda pensando que uno minimiza esas 700 muertes, porque no es así. O sea, uno entiende perfectamente lo que es el dolor de un familiar que fallece por una situación de este estilo. Pero no podés tener a todo el país totalmente restringido, sin poder circular, sin poder trabajar, sin poder desarrollar con cierta normalidad su vida, por un número tan pequeño en comparación con otras enfermedades que incluso tienen vacuna. O sea, si teniendo vacuna mueren esa cantidad de personas, te das cuenta que la mortalidad por el COVID es mucho menor a la de una simple gripe. Claro. Y esto él dice que supuestamente es para salvar vidas, pero al no tener un plan económico, yo en mi caso tampoco hace 2 meses que no estoy trabajando, pero la gente igual se sigue enfermando de otras cosas. Estoy escuchando testimonios. Psicológicamente hay personas que la están pasando mal. Algunos no tienen para comer. Y entonces no hay un equilibrio entre salud y economía. La gente se sigue enfermando igual, no se hace tratar por diferentes enfermedades. Y la realidad es que hay personas que están con cáncer. Bueno, el tema de los tratamientos médicos también es un tema importante, porque todo ha quedado de alguna manera postergado, porque la atención primaria se da exclusivamente a la atención del COVID. Uno lo entiende eso, pero el problema es que una persona, aunque tenga cáncer y no sea un cáncer terminal, no puede estar perdiendo 3 o 4 meses para hacerse una quimioterapia, o un niño que es autista o que tiene síndrome de Down y que necesita la estimulación temprana, no puede estar esperando 4 meses de su vida que luego no van a volver. Entonces, acá la desgracia de esta situación es que es tan restrictivo lo que ha hecho el gobierno y es tan exagerada la respuesta estatal frente a lo que la enfermedad ha demostrado ser hasta ahora en nuestro país, ¿ok? No estoy de ninguna manera minimizando lo ocurrido en otros países, pero en nuestro país, hasta ahora, la respuesta, y no es por la cuarentena, la respuesta ha sido leve, entonces, la letalidad o el contagio. Entonces, yo lo que digo es, el que quiere continuar con el autoaislamiento, que pueda hacerlo, que pueda estar en su casa como disponga y aislado como desee, pero el que necesita salir, por ejemplo, para trabajar, que pueda también hacerlo, máxime si no es grupo de riesgo, tomando todos los recaudos necesarios, con el barbijo, etcétera, etcétera, pero de ninguna manera se puede seguir tolerando esta restricción que termina siendo más larga que la misma cuarentena de Wuhan en China. Exactamente. Exactamente, sí. Por ejemplo, acá hay supermercados, hay farmacias, y acá no hay casos de COVID. O sea, la gente toma las precauciones, andan con alcohol en gel, andan con barbijo, se cuidan. O sea que se puede ir a trabajar siempre siguiendo con un protocolo o cuidándose. Pero el tema es que el país está completamente parado en todo sentido, y cuando esto realmente termine, vamos a sufrir ahí las verdaderas consecuencias. Mira, ahí recién veía un comentario, la información con la que nosotros hicimos el amparo junto con Francisco Neto es información estatal del Ministerio de Salud. Es decir, son las cifras que el Estado informa de muertes por neumonía, por influenza, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente considero que si el derecho además se va a restringir, mínimamente tiene que entonces hacer, el Congreso tiene que convalidar con una ley esto. Pero no puede de ninguna manera estar el presidente solo con el Ejecutivo tomando decisiones de este tipo. De ninguna manera. O sea, de ninguna manera los ciudadanos podemos y debemos tolerar que nos restrinja los derechos humanos un presidente con una serie de funcionarios que no votamos y que tengan el poder que tienen sobre nuestra vida diaria. Entonces,
no porque yo considere que el Congreso definitivamente es un conjunto de luminarias, ni realmente quiera poner mi vida en manos de los senadores y diputados de este país, pero la Constitución ordena que ante este tipo de situaciones, la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos esos instrumentos legales explícitamente dicen que debe ser una ley la que ratifique la limitación de los derechos esenciales. Entonces, definitivamente, al de eso no ocurrir, hasta ahora es inconstitucional el decreto y, por supuesto, no es legítima la acción del Estado. Claro, y ahora dieron marcha atrás con la aplicación Cuidar también. Bueno, en la aplicación Cuidar, de hecho, muchos nos pedían que hiciéramos amparos con Francisco Neto, pero no la hicimos porque en la ciudad de Buenos Aires no es obligatorio utilizar la aplicación Cuidar. En la provincia de Buenos Aires, Kicillof ha dicho que sí, pero hasta ahora no queda muy claro eso. Y por otra parte, lo que más preocupa de la aplicación es la función de geolocalización que tiene al vos adherirte de alguna manera a esta aplicación y tenerla en tu celular. La geolocalización no queda muy claro cómo estaría funcionando, con lo cual por eso nosotros todavía no hemos hecho un amparo, pero en el momento en el que esta aplicación sea obligatoria o quede demostrada que la geolocalización sobre los ciudadanos funciona durante la aplicación, durante toda la actividad de la aplicación, bueno, nosotros allí entonces haremos amparo también. Claro. Bueno, ahora vamos a relajarnos un cachito. Nosotros te queríamos preguntar quién es Victoria Villarroel. Bueno, hay algunos que me conocen, de entre los que están escuchando me conocen incluso de chica. ¿Quién es Victoria Villarroel? Bueno, Victoria Villarroel es una abogada, principalmente es argentina, que decidió hace muchos años involucrarse en una causa bastante difícil en nuestro país, que es la de lograr que se visibilice y reconozca a las víctimas del terrorismo. Esta es una causa que en Argentina ha sido tabú, pero principalmente por desconocimiento. Así que toda mi vida he estudiado este tema, me ha interesado este tema. Por supuesto, también soy una persona muy creyente, por eso considero que cuando uno cree en Dios y cuando uno cree en la patria, tiene que involucrarse con estas cuestiones, con lo que son estas ideas que son tan importantes para la vida de cualquier ser humano, por más que haya muchos que no las tengan en su vida diaria. Y bueno, y por esa razón me involucré en esto, fundé una asociación civil en la República Argentina, y en estos años hemos estado luchando en el peor momento histórico para hacerlo, si querés, porque imagínate que luchar con el kirchnerismo, que hizo durante 12 años un ensalzamiento de lo que fue el terrorismo, y de alguna manera puso en un lugar de mucha valoración positiva lo que era el terrorismo, lo que era la violencia armada. Así que fueron años bastante complicados los del kirchnerismo, pero bueno, en ese momento decidimos hacerlo. La asociación se llama CELTIB, está legalmente constituida y reconocida en nuestro país. De hecho, se reconoció durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, y desde ese momento estamos trabajando, haciendo libros, reabriendo causas judiciales, etcétera, etcétera. Ahí me dicen que me regalen un abono de internet. Muchachos, estoy en un lugar donde hay muy mala señal. No puedo hacer nada. O sea, tengo la internet del wifi, tengo el del celular y aún así no mejora. Así que es lo que hay.
Es lo que hay, Por aparte estamos todos conectados, así que si esto ya funcionaba mal antes, imagínense ahora. Así que, bueno, bueno, y en estos años la principal actividad, por lo menos para mí, fue la de documentar quiénes eran las víctimas del terrorismo. Es decir, a ver, estamos todo el día hablando de los desaparecidos, estamos todo el día con el relato de una época histórica que se cuenta con mucha parcialidad, época histórica que la cuentan las madres, las abuelas, el CELS, etcétera, pero del otro lado no se escucha absolutamente nada, del resto de la sociedad no se escucha nada, de las acciones siempre que escuchamos cometían una los versión. terroristas. ¿Cómo? Siempre escuchamos una versión y que las víctimas son ellos. Exacto, o sea, es como un relato único, o sea, Claro. siempre digo que esto parece como el día de la marmota, como la película, te levantás y todo el día es el mismo, y te acostás y al día siguiente es el mismo, y te levantás y o sea, todos los días son iguales en Argentina, porque desde hace más de 40 años vienen con el mismo discurso constantemente. Un discurso que no se puede cuestionar y que si lo cuestionás pasas a ser un genocida, un asesino. Entonces, bueno, uno lidia realmente con esa situación pasándola por arriba, pero es fundamental hablar de lo que pasó en nuestro país, porque en algún momento hay que cerrarlo. ¿Qué significa esto? En algún momento hay que darle un cierre respetuoso, que un sector deje de utilizar a sus muertos para hacer negocios y que los otros muertos que han sido barridos debajo de la alfombra de la historia sean reconocidos como corresponde. Entonces, bueno, en estos años el mayor trabajo que nosotros hicimos fue documentar quiénes eran las víctimas del terrorismo, cómo se llamaban, de qué clase de atentados, porque no se sabía cuántas habían sido asesinadas, cuántas habían sido secuestradas, a cuántas les habían volado sus casas con bombas. Así que bueno, ese fue un poco digamos, la labor a lo largo de estos años, de mucho trabajo. Muchos años fueron Y, de trabajo. y mirá, ya llevamos, la ONG este año cumple 13 años de trabajo. Previamente tuvimos 2 años en los que la ONG se había creado, pero no tenía la personería jurídica. Así que llevamos casi 15 años trabajando. Y en estos años, bueno, del 2008 al 2013, finalmente logramos, bueno, delinear cómo íbamos a hacer la lista de las víctimas, porque en su momento, si todos recuerdan, en el año 83, cuando asume el presidente Alfonsín con la reapertura de la democracia, el presidente Alfonsín, una de las primeras leyes que hace, que digamos que promulga, y uno de los primeros decretos, es el tema de la creación de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, la CONADEP. Allí se iba a investigar, bueno, quiénes eran los desaparecidos, etcétera. En ese momento debiera haber creado una comisión nacional para investigar los crímenes del terrorismo, pero no lo hizo. De sus víctimas, claro, de las víctimas Lo hizo. que fueron, claro. Entonces, ¿qué sucedió? Que pasaron como 30 años y nadie sabía de cuántas víctimas del terrorismo estábamos hablando. Nadie sabía cómo nos había agredido el terrorismo. Ahí dice que si Lau se pusiera auriculares, creo que se dejaría de escuchar el retorno. ¿Se escucha mucho? No, no sé. Estamos sé, en silencio acá. Yo escucho así bien? como un eco, pero no sé si soy yo, no sé. Cómo funciona pésimo para mí. Acá, acá está todo en silencio. No sé si escuchan bien. Si me van diciendo si escuchan bien, porque acá estamos en silencio. Me pongo auriculares yo. A ver, me pongo auriculares yo. A ver. Encima no los tengo a mano. Ahí está, a ver, voy yo. Ahí está, a ver, ahí cómo se me escucha. No, sigo escuchando mi eco. Se escucha doble a Victoria, ay, qué horror, ¿no? ¡Qué espanto! Bueno, entonces sigo. El libro que escribiste Los Otros Muertos de eso, ¿no? Justamente sobre las historias claro, bueno, entonces, claro, Alfonsín crea la CONADEP
no crea una comisión nacional para la digamos, para los atentados terroristas, entonces no sabíamos de cuántas víctimas hablábamos, y bueno, y esta situación produjo que cuando nosotros creamos la ONG, bueno, no había una cifra veraz y documentada respecto de cuántas eran las víctimas del terrorismo. Así que en el año 2008 arrancamos con un trabajo denominado Proyecto Víctimas, donde lo que hicimos fue investigar fuentes públicas para llegar a una cifra de víctimas siguiendo el estándar internacional. 2 Vicky para más placer. Muchachos, lamento que me escuchen doble. ¡Qué horror! O sea, ¡qué espanto! No sé qué hacer. Y me voy y vuelvo, no sé. Yo te escucho perfecto, Vicky. Bueno, entonces, bueno, lo que hicimos fue investigar material exclusivamente público. ¿Qué investigamos? Bueno, elegimos 4 diarios nacionales: La Nación, Clarín, Crónica y La Prensa. Estos diarios se rastrillaron, porque literalmente los leímos completos, desde el año 69 al 79. Fueron más de 16.000 ediciones de diarios. Bueno, esta información se fotografió además, o sea que tenemos más de 16.000 fotos y en realidad tenemos como 30.000 fotos, 40.000 fotos de diarios de época donde se hablaba de atentados terroristas. A partir de allí, bueno, se documentó quiénes serán víctimas de esos hechos y quiénes no, porque no es lo mismo, y te voy a dar un ejemplo, no es lo mismo un secuestro extorsivo cometido por una organización terrorista que un secuestro extorsivo cometido por delincuentes comunes, que un secuestro extorsivo cometido por terroristas para fines privados. Son 3 tipos de secuestros. Bueno, entonces nosotros, por ejemplo, en los secuestros tuvimos que hacer una discriminación de cuáles eran exclusivamente los que eran del terrorismo. Bueno, este trabajo a su vez se complementó con el rastrillaje de las 2 principales revistas que el terrorismo publicaba libremente en Argentina. Sí. Evita Montonera por Montoneros y Estrella Roja por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y a su vez, esta información se confrontó con 50 libros, principalmente escritos por exterroristas, como por ejemplo La Voluntad, de Anguita y Caparrós, que son 5 tomos donde cuentan sus andanzas en Montoneros y cuentan historias del terrorismo, que te digo que son 5 tomos infumables. Pero bueno, los leímos, los rastrillamos y bueno, y documentábamos a ver si lo que contaban tenía entidad con alguno de los hechos que ellos relataban por época, con lo que informaban esa misma época el diario o las revistas de los terroristas. Todo eso arrojó una cifra de 17.380 personas directamente agredidas por los terroristas. Ahí me preguntaban, ahí veo un comentario, veo un poquito los comentarios que dicen, ¿vendían eso? Sí, vendían en los kioscos de diarios las revistas de los terroristas. O sea, vos ibas en la década del 70 al kiosquero, le pedías Evita Montonera y el tipo te daba el órgano de prensa de Montoneros. O sea, eran revistas de venta libre. Obviamente no eran las únicas, hubo otras. De hecho hubo diarios, como el diario Noticias, que era un diario también publicado por principalmente Montoneros. Entonces todo esto
vos lo encontrabas en los kioscos de la época. Es un espanto lo que fue la violencia en la República Argentina y además muy concentrada en esos 10 años. Bueno, la cuestión es que toda esa información se confrontó, se auditó y llegamos a esa cifra que te mencionaba de 17.380 personas, de las cuales ahora voy a discriminar algunos de los números. Tenemos Muchísima gente. 1.094 muertos. Es decir, cada 3 días, durante 10 años, en Argentina era asesinada una persona por terroristas. De nuevo, cada 3 días, durante 10 años, era asesinado un inocente por terroristas. Después tenemos 756 secuestros, 4.380 bombas, 2.368 heridos, o sea, toda una cantidad de distintos delitos que fueron cometidos por los terroristas. Yo acá tengo los otros muertos, que es el libro, Sí. ahí está, que compila, es el libro que compila esta investigación que hicimos en el proyecto Víctimas. Y acá en el libro van a encontrar historias de víctimas, 13 historias de víctimas de distintos sectores de la sociedad, algunas del peronismo, otras radicales, algunos adultos, otros niños, la mayoría asesinados. Hay un sobreviviente de las víctimas del terrorismo que sobrevivió a una bomba y nos dio su testimonio en directo. Después tenés víctimas que tenían una situación económica sumamente cómoda y personas que eran de condición muy humilde, de distintas partes de Argentina, etc. Estas víctimas no cuentan, por supuesto, con ningún reconocimiento, pero cada una de las 13 historias, esto me gusta contarlo porque hace a lo que es el libro, Obvio, sí. Estas víctimas nos contaron sus familiares en forma directa los testimonios. ¿Qué quiere decir esto? Este no es un libro que es una novela, ¿ok? No está novelado. Y esto hago la aclaración. ¿Por qué? Porque el Nunca Más es novelado. En cambio, Los Otros Muertos no es una novela, es un libro que cuenta exclusivamente lo que los familiares de las víctimas dieron como testimonio. De hecho, tenemos filmados los testimonios, casualmente además porque las víctimas se van muriendo y quisimos preservar su testimonio. De hecho, de este libro hay víctimas que ya se murieron en estos 5 años que se hizo el libro. El libro se presentó en el 2014. Sí. Lo hice con Carlos Manfroni y bueno, por supuesto yo y el equipo de nuestra asociación civil. Y hay víctimas que ya se murieron, entonces el único testimonio que queda de estas personas son esas filmaciones. Entonces se trató mucho de preservar el material histórico. Y como te decía, bueno, en el libro hay 13 historias y en la segunda parte del libro lo que hay es la lista de víctimas, con fecha, nombre y apellido, tipo de delito, en qué lugar fueron agredidas, etc. Así que bueno, esa es un poco la situación de lo que fue el proyecto Víctima. Este libro se presentó en el año 2014 y desde ese momento terminó siendo un libro que de alguna manera llenó una parte de nuestra historia que había quedado totalmente difusa y había quedado totalmente olvidada, que era la de darle cara y darle nombre a quienes habían sido agredidos por el terrorismo. El reconocimiento también, ¿no? Porque hasta el día de hoy yo no veo ninguna víctima que haya reconocido por parte del Estado. El sufrimiento que siguen pasando esas personas todavía. Así es. Vos sabés que las víctimas no tienen reconocimiento alguno. En Argentina y en el resto del mundo, las víctimas del terrorismo tienen 3 derechos humanos: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Ninguno de estos 3 derechos humanos están reconocidos en Argentina para estas víctimas.
Sí están reconocidos para los miembros de Montoneros y del ERP que hayan Exactamente. o no sido abusados por el Estado, porque cuando nos metemos en lo que es el tratamiento del reconocimiento de los derechos humanos en Argentina, nos encontramos que a los terroristas o a los que sufrieron abusos por parte del Estado, y hago esta salvedad porque lamentablemente la mayoría de los que sufrieron abusos por parte del Estado integraban organizaciones terroristas. Y obviamente hasta un terrorista tiene derechos humanos. Y por supuesto yo misma y quienes integramos la asociación lo reconocemos y no lo negamos. El problema es que en Argentina tiene derechos humanos el terrorista, pero no tiene derechos humanos su propia víctima. Ese es el problema. Lo más triste es que podemos verlos hasta en monumentos. No hay, Hasta en monumentos los vemos. no hay ningún tipo de reconocimiento para estos inocentes. Entonces, definitivamente hace falta que si los derechos humanos van a ser una realidad en este país o se los va a estar todo el tiempo fogoneando, como que Argentina es un país dentro del cual estamos a la vanguardia del reconocimiento de los derechos humanos, bueno, te encontrás que finalmente hay una parte de la sociedad que era inocente, que no integraba las hostilidades, porque aquí quiero dar algunas precisiones también. La mayoría de las víctimas son civiles. Y la mayoría de las víctimas se cometieron durante la vigencia de gobiernos democráticos. Y esto es muy importante de mencionar, porque siempre cuando los terroristas o sus familiares defienden las acciones violentas que cometieron, dicen que luchaban contra una dictadura. Y el problema es que la mayor cantidad de crímenes se dio entre los gobiernos democráticos del 73 al 76, que son los gobiernos de Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez de Perón. Y en esos 3 años los terroristas agredieron al 65% de las víctimas del terrorismo. O sea... Es más, si no recuerdo, discúlpame, creo que en el año 83 el clan Pucho había secuestrado a un hijo de un empresario, un rugbyer, creo, lo había leído en el libro de José D'Angelo, que también lo pasaron como víctima de terrorismo, pero en realidad no fue, o sea, no fue una víctima de terrorismo. Mirá, si yo De te voy eso a también contar, hablamos de los curros de los derechos humanos. si yo te voy a contar lo que ocurre con el tema de los derechos humanos, es vergonzoso, porque desgraciadamente uno entiende que aquí hubo un conflicto armado no internacional, es decir, una guerra de baja intensidad, pero el tema es que aquí todas estas personas que cometieron crímenes gravísimos, como atacar regimientos, como atacar y copar pueblos, nadie de todos los que estamos acá presentes podemos imaginar lo que es estar en un pueblo y que lleguen los terroristas y copen la comisaría, el correo, las escuelas, y que vos quedes a merced de esos tipos. Nadie de nosotros puede imaginarse lo que es estar en el colegio, tener 10 años y que entre al patio del colegio todo un grupo de terroristas que saquen la bandera argentina y cuelguen una bandera roja como hacía el ERP, y que arenguen a los chicos chiquitos. Nadie de nosotros se imagina esas cosas, pero esas cosas pasaron en Argentina. Entonces, cuando hablamos de lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos humanos, nos encontramos que en Argentina está totalmente cambiado el sentido de lo que son realmente los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se reconoce al terrorista o al delincuente, se le otorga derechos que no les corresponden a veces, porque obviamente si un terrorista fue desaparecido, sí le corresponden sus derechos humanos, pero si el terrorista se tomó la pastilla de cianuro, como le ordenaba Montoneros a sus propios combatientes, ¿por qué tenemos los argentinos, con nuestros impuestos y con el esfuerzo de nuestro trabajo, pagarle una indemnización al tipo que se tomó una pastilla de cianuro? Exactamente. Incluso ellos mismos en sus mismos juicios, ellos mismos hacían desaparecer hasta los cuerpos de esas personas.
Bueno, ha pasado también, y esta es una de las cosas que realmente uno no puede creer, pero porque parece de ciencia ficción. Hace 40 años atrás el ADN no se conocía, digamos, como forma de reconocimiento de los cadáveres. Es decir, no se había descubierto la tecnología para desentrañar el ADN, para poder acreditar la identidad a un cuerpo que vos encontrabas en la vía pública, por ejemplo. Entonces muchas personas, bueno, eran enterradas como NN en razón de eso. De nuevo, no había ADN. Lo único que había era la huella dactilar. La huella dactilar, el sistema dactiloscópico, fue inventado por Argentina. O sea, nosotros somos realmente de vanguardia en ese tema, porque el sistema dactiloscópico fue inventado acá. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hacían los terroristas? Los terroristas se limaban las huellas digitales. Sí. ¿Cómo se las limaban? Bueno, o las limaban como con piedras para borrar las pequeñas líneas, o directamente con ácido. Entonces, muchas veces pasó que hay terroristas, por ejemplo los de Formosa, que murieron en combate atacando el regimiento de Formosa en democracia, y los cuerpos tenían las huellas dactilares limadas. Entonces no se sabía quiénes eran. Bueno, esos tipos figuran como desaparecidos y cobraron indemnizaciones. O sea, vos tenés un sector de la sociedad que se ha aprovechado de todas las chicanas y de todas las avivadas posibles para cobrar una indemnización. Y mientras tanto, la gente a la que ellos asesinaron no está reconocida, no tiene derechos, no está en el Parque de la Memoria, no hay para ellos Día de la Memoria, o sea, no hay reconocimiento de nada. Es una cosa que no se puede creer. Incluso muchos niños fueron víctimas de ese terrorismo, ni ellos tienen un descanso en paz, podemos decir, ¿no? El dolor Bueno, va a seguir vigente hasta que no haya una justicia para ellos tampoco. Vos sabés que una de las primeras historias que nosotros escribimos, en realidad, a ver, quiero fijarme si es la primera. A ver, acá está. Bueno, la primera historia que tiene el libro es la de este nene, Juan Eduardo Barrios, un niñito de 3 años asesinado por montoneros en el año 77. Les quiero contar la historia de Juan Eduardo Barrios, porque aprovechemos para conocer quiénes son estas personas, estos inocentes asesinados. Juan Eduardo Barrios era hijo de un obrero metalúrgico. Tenía 3 añitos, recién cumplidos. El 6 de diciembre de 1977, este nene acompañó a su mamá, llamada Yolanda, al banco a pagar una cuenta de la luz en el Banco Provincia de Montechingolo. Era diciembre, ya hacía calor, y entonces el nene, cuando salen del banco, le pide un helado a la mamá, en el kiosco de la esquina del banco. Con tanta mala suerte que en ese momento pasaba una pareja de terroristas montoneros que se especializaban en asesinar policías indefensos, y tiroteó la puerta del banco, donde salía en ese momento del cambio de guardia un policía de muy baja jerarquía, un cabo llamado Herculano Ojeda. A Herculano lo hirieron gravemente, él cayó en la vereda, la mujer se bajó del vehículo con una bolsa de nafta, la tiró sobre el cuerpo y le prendió fuego. Luego se subió al vehículo de nuevo y volvió a tirotear, hizo una ráfaga de ametralladora cuando no había nadie agrediéndolos, ¿ok? No había nadie repeliendo esto. Y entonces hizo una ráfaga de ametralladora con tanta mala suerte que le pegó a Juan Eduardo de 3 años. El nene recibió un tiro en el abdomen y falleció casi instantáneamente. Su papá tenía 19 años. Estaba trabajando en una fábrica metalúrgica, era un obrero.
no tenían un mango. Vivían en una casa de chapa, en Monte Chingolo, y le mataron su primer hijito. Ese nene no está reconocido en ningún lado. El policía tampoco. Ninguno de los dos cobró indemnización. Sin embargo, la pareja que lo asesinó sí está reconocida por el Estado argentino, que luego murieron en un enfrentamiento. Entonces, cuando nos encontramos con estas historias a las que les podemos dar un nombre, un apellido, una cara, la foto que yo te mostré son las únicas, es una de las 2 fotos que hay de Juan Eduardo Barrios. Su familia era tan pobre que no tiene fotos de él. No había cámara de fotos para sacarle una foto al nene. No tenían plata. Era gente realmente muy pobre. Cuando el papá te cuenta lo que es perder a su primer hijito, lo que es que la última imagen de tu hijo es adentro de un cajoncito blanco, porque así lo enterraste, porque así te lo arrancaron de las manos, los mismos que hoy hablan de derechos humanos, yo te juro que te hierve la sangre. O sea, es muy difícil quedarse totalmente neutral frente a semejante salvajada. Bueno, eso es lo que pasó en Argentina, eso es lo que no tiene reconocimiento y eso es lo que nosotros, con la asociación CELTIB y con todos los ciudadanos que compran los libros, porque los libros son a beneficio de la asociación, con la gente que compra los libros, con la gente que se asocia, con la gente que dona, bueno, seguimos luchando mínimamente como podemos en un país donde todo es en contra, donde todo está hecho para que el terrorismo quede impune. Contanos un poquito, Vicky, acá justamente Horacio Justo, que lo salvamos. Sí, a Horacio Justo, que le debo la respuesta de un mensaje, debe pensar que no lo quiero responder. No, Horacio, si me estás escuchando, tengo 300 millones de mensajes y vi tu mensaje que pasaba y después no lo encontré más, así que te voy a responder, te voy a responder. Bueno, él acá nos pregunta, Victoria, nos encantaría que hagas una mención al mártir católico Bruno Genta, asesinado delante de su familia a la salida de Niza por un ser intelectual reaccionario que combatió la subversión marxista. Bueno, una de las cosas que sucedió en Argentina fue que el terrorismo tuvo mucha presencia dentro de lo que era la Iglesia Católica en la República Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? El marxismo infiltró a la Iglesia Católica a través de la teología de la liberación. Bajo las premisas de la teología de la liberación, ingresaron digamos, a la fe católica un montón de ideas que no tenían absolutamente nada que ver con las enseñanzas que Cristo dio, ni con las enseñanzas de la Iglesia. No tenían absolutamente nada que ver. Al contrario, de hecho, vos encontrabas sacerdotes que te decían, como el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, que te decían que la violencia que ejercían los oprimidos no era violencia, era justicia. O sea, como que de alguna manera estaba justificado que uno que se considerara oprimido podía ir a poner bombas tranquilamente a donde se le cantara. De hecho, hubo sacerdotes que integraron organizaciones terroristas. Montonero, sin ir mucho más lejos, le pidió al Vaticano, le solicitó al Vaticano que se reconocieran capellanes militares para el ejército montonero. Es decir, que tuvieran sacerdotes que bendijeran, que casaran, que bautizaran a sus hijos como miembros del ejército montonero. Y después nos quieren decir que esta gente eran unos jóvenes idealistas, cuando los tipos realmente formaban parte de un ejército y trataron de que hasta el Vaticano les reconociera a los curas. Reclutaban hasta adolescentes. ¿Cómo? Que reclutaban hasta adolescentes. He llegado a leer la historia de un adolescente de 15 años. Así, por supuesto. Bueno, a ver, la utilización de niños soldados, si querés vamos sobre eso después de esta pregunta de Horacio Justo, pero la utilización de niños soldados fue constante, tanto en Montoneros como en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Vuelvo entonces a la pregunta de Horacio. Bueno, sí. No fue, por supuesto, no fueron los únicos, o sea, esta infiltración del marxismo en la iglesia no fue la única expresión que hubo dentro de la iglesia. También hubo católicos valientes que denunciaron esta situación.
y dos de los que lo denunciaron con mayor fuerza y con mayor coraje fueron Carlos Alberto Saccheri, que era un profesor universitario, padre de 7 hijos, que había escrito un libro fundamental para entender este punto de la infiltración de la iglesia, que se llamaba La Iglesia Clandestina. Lo recomiendo, es un libro difícil de conseguir, pero es breve y cuenta bien cómo era lo que pasó durante aquellos años. Y a su vez también estaba el profesor Jordán Bruno Yenta, un profesor también universitario, que fue, digamos, un maestro para un montón de generaciones de argentinos que tenían un contenido de tipo nacional y católico. Bueno, ambos dos fueron asesinados por los terroristas y los dos fueron asesinados en democracia. Jordán Bruno Yenta fue asesinado el 27 de octubre del 74, cuando salía de misa. Y Carlos Alberto Saccheri fue asesinado el 22 de diciembre de 1974, cuando también salía de misa y estaba en su auto con sus 7 hijos, su esposa y 2 amiguitos de los chicos. Y vinieron los terroristas y le pegaron un tiro adelante de 9 chicos y de su esposa. Entonces, cuando vos ves estas situaciones y encontrás, ambos crímenes fueron cometidos por el Ejército Revolucionario del Pueblo 22 de agosto, que fue un desprendimiento del ERP. Cuando vos ves estas situaciones, decís, yo entiendo que alguien que tiene menos de 45 años no conozca la historia de la República Argentina con este detalle, pero todos los que tienen más de 45, ¿en qué planeta estaban que se olvidaron de todo esto? ¿En qué canal estaban cuando pasaba todo esto? Porque era normal que explotaran las bombas, que hubiera gente agredida, que hubiera gente secuestrada por la que se pedían secuestros exorbitantes, que se atacaran regimientos. O sea, realmente era una situación de guerra. No estamos hablando solamente de 4 pibes tirando una bomba molotov. Estamos hablando de tipos que fabricaban su propio armamento, que fabricaban el explosivo de sus bombas, que fabricaban sus propios fusiles. Montonero llegó a fabricar sus propios fusiles. O sea, estamos hablando de tipos que realmente tenían un desarrollo tecnológico, logístico, armamentístico, doctrinal, pero de un nivel de avanzada total. O sea, el resto de las organizaciones terroristas de la época, como las FARC, como el MIR chileno, Tupamaros, el IRA irlandés, la ETA, la OLP, todos esos grupos eran simplemente nenes de jardín de infantes al lado de lo que eran Montoneros y el ERP. Sí, era increíble cómo estaban bien armados ellos. El 25 bueno, de mayo se armaban, hago una sola cosa, una sola mención, se armaban no solamente con las armas que ellos mismos fabricaban, como en el caso de Montonero, sino que también robaban armamento tanto de comisarías o destacamentos policiales como de regimientos. Así que tenían realmente armamento sumamente poderoso y de guerra, no era armamento civil mayoritariamente. Y con eso atacaron a toda la población. Es que estaban preparados para eso, para una guerra. Estaban preparados para una guerra y para la toma del poder. Cuando nos dicen que luchaban contra una dictadura, eso es mentira. Lo que querían hacer era simplemente tomar el poder, hacerse del poder e instaurar una dictadura al estilo cubano. Ese es todo el objetivo que tenían estos asesinos, que hasta el día de hoy están impunes, principalmente porque el pueblo argentino tiene sangre de pato y no le preocupa tener a terroristas y asesinos libres entre nosotros. Aparte también la poca memoria y la poca información que tienen también, creo yo, también que juega mucho en contra. Porque ellos los viven votando, hoy están en el poder, pero están tan cegados en el fanatismo, en el populismo que tienen hacia esas personas, pero poco conocen de la vida de esas personas que hoy nos gobiernan. Bueno, vos sabés que yo siempre cuando me encuentro con que no hay conocimiento de la época, yo siempre digo, muchachos, vayan a las bibliotecas y pidan los diarios de época. Elijan el diario de época que quieran. De hecho, para mí, el mejor diario de la década de los 70
o sea, el que informaba mejor era el diario Crónica. Era espectacular el diario Crónica, porque te contaba todos los hechos con detalle, tenía buenas fotos, o sea, para hoy, para la gente, Crónica es lo más sensacionalista del mundo, en aquel momento también, pero definitivamente la calidad de información que manejaban superaba a la de todos los diarios. Para darte una idea, Clarín era una porquería al lado de lo que era Crónica. Entonces, hay que simplemente pedir un diario de época. Elijan el diario que quieran del año 75 o del 74, que fueron los años más cruentos, y entérense cómo chorreaban de sangre sus páginas. Sangre inocente. Te hago una pregunta que me había hecho uno de los chicos. ¿Alberto Fernández quiere cubanizar a Argentina o es un reducto del kirchnerismo que lo deja opinar? Otra vez que no te escuché bien la pregunta. ¿Alberto Fernández quiere cubanizar a Argentina o es un reducto del kirchnerismo que lo dejó opinar? Propiedad de acciones de las empresas, ciberespionaje, prohibición de manifestaciones. ¿Qué similitudes encontrás con la década del 70 y los meses camporistas? A ver, la Cámpora es un grupo de mercenarios, o sea, es un grupo de gente que tiene clarísimo que tiene que parasitar el Estado para vivir del Estado. Definitivamente no son combatientes, ni tienen la formación militar ni doctrinal que había en la década del 70. La Cámpora son una manga de ladris, ¿ok? No tienen nada que ver con lo que eran los montoneros de aquella época, que estaban realmente muy formados y muy compenetrados con el objetivo que defendían, por más que fuera erróneo, por más que nosotros estamos totalmente en contra de la violencia que ellos ejercieron, no puedo dejar de reconocer que se formaron, que se prepararon, que se entrenaron. La Cámpora son unos parásitos, pura y lisa y llanamente. Lo único que les interesa es vivir del Estado. Ahora, sí veo con preocupación la restricción de nuestros derechos, y esa restricción o cercenamiento de nuestros derechos nos va llevando lentamente hacia un camino como el de Venezuela. Así que definitivamente hay que estar sumamente atentos y resistir probablemente en el futuro. Ahí ahora Jonathan nos saludaba desde México, así que ya, saludo a Jonathan desde México. A ver, sí. A mí lo que me sorprende es que la gente festeja toda la restricción que nos da el gobierno. Me sorprende demasiado cuando dicen, sí, está bien, Alberto nos cuida, está bien lo que está haciendo muy bien. O incluso nos dicen, quédate en tu casa, si querés infectarte vos, o renunciar a tu respirador. Me sorprende esos comentarios tan tontos. Tal cual, ahí nos avisan que quedan 7 minutos. 7 minutos. Que quedan 7 minutos y se desconecta. Pasó rapidísimo la hora, increíble. Sí, pasó rápido. Te digo que hubo un montón de pelea en el chat. Sí, lo estuve diciendo. Algún salamín que estuvo ahí calentando la cuestión, le agradecemos porque siempre es muy importante que la gente participe, así que vino genial que viniera algún salamín a tratar de provocar. Y bueno, creo que hay que estar atentos. El Estado ha logrado un método espectacular para dominar a la gente o para inculcarle a la gente obediencia obligada y debida, que es simplemente generarle terror. Que es un poco lo que quería hacer en los años 70 el terrorismo. Ojo, el terrorismo logró tener domesticada la sociedad. El terrorismo logró que la gente no quisiera hablar, que no se quisiera meter, que no quisiera luchar. El terrorismo logró ese efecto. Bueno, ahora ya no hace falta que nos maten o que pongan bombas. Hoy, con el tema del coronavirus, nos tienen como quieren, todos encerraditos en casa, pagando impuestos y siendo esclavos de aquellos que lo único que quieren es destruir al pueblo argentino y a nuestro país. Contanos, Vicky, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Los chicos estaban preguntando. Bueno, el libro, a ver, este es uno, Los otros muertos, y el otro es el primero que yo escribí, que es un libro más grande de tamaño, que se llama Los llaman jóvenes idealistas. Este es como la enciclopedia del terrorismo, tiene fotos en todas sus páginas, ¿ven? Es como un manual.
Es como un manual de colegio donde te Lo contamos vi. con colores, con imágenes, con fotos, con información inédita, te contamos toda la década del 70. Bueno, ambos libros se venden en nuestra asociación civil, lo tienen que pedir por mail. Yo después voy a poner en mis stories el mail para que puedan escribir, pero igualmente si quieren saberlo es libro@victimasdeargentina.com. Lo piden allí, a libro@victimasdeargentina.com, y allí se los mandamos por correo. Ahí dicen si que mi libro se tendría que dar en las escuelas. Bueno, les cuento que que lo llaman, se usa en algunos colegios. De hecho, hay colegios de la República Argentina que lo usan y han comprado varios de estos libros para darles a estas víctimas, para darles a estas víctimas la presencia y la visibilidad que el Estado les niega, pero además darles el derecho a sus alumnos de conocer la verdad y de elegir qué pensar. Porque yo no pretendo que nadie piense como yo. Lo que pretendo es que sepas toda la historia. Después, si querés defender a los terroristas, hacelo. Pero por lo menos sabé que los terroristas se cargaron a un montón de inocentes que hasta hoy no tienen derechos humanos. Muchísimo, sí, es verdad, tal cual. Te queríamos agradecer, Vicky, por todo este tiempo. La verdad que fue una charla excelente. Me quedaría hablando muchísimo porque es impresionante todo lo que sabés. Me quedaron varias preguntas, pero creo que no damos con el tiempo. Bueno, nos quedan 4 Desafíos. minutos, pero igual podemos arreglar para más adelante, para dentro de unos días, podemos arreglar una segunda parte y ahí específicamente, si te dejan las preguntas, yo respondo sobre las preguntas concretas de todos los que nos están escuchando. Así que si quieren dejarle las preguntas a Laura, bueno, yo no tengo drama y en unos días, cuando ustedes puedan, volvemos a charlar, pero ya sobre las preguntas concretas, no tengo drama. Exactamente. Nos encanta saber de tu libro, tu libro es excelente, me falta el otro, pero esperamos poder conseguirlo, así que te agradecemos muchísimo, Vicky. Podemos arreglar, como dijiste, otra entrevista, y bueno, en el otro estaría bueno que sean todas las preguntas acordadas y que nos puedas contestar con respecto a ello. Te mando un abrazo grande, que sigas bien, gracias por tanta disposición y por brindarnos tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a la juventud del partido de la provincia de Buenos Aires, del Partido Demócrata. Un abrazo a todos. Gracias también a todos los que han participado y han charlado y han preguntado y han comentado. No puedo leer todos los comentarios mientras charlo porque me pierdo, pero agradecerles igual que nos hayan acompañado. Y en las stories, bueno, yo voy a estar poniendo lo del libro y por supuesto escríbanme. Yo estoy siempre abierta a comentar. Tardo un poco en contestar porque es mucha la cantidad, pero hago todo lo posible por responder. Así que, bueno, un abrazo a todos, buen domingo y que empiecen bien mañana una semana más de cuarentena. Te mando un abrazo grande. Bueno, saludos a todos y nos esperamos en la próxima entrevista de Conserve su Derecha. Saludos. Chau.